Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi molesta opinión. Una de las cosas que más me bloquean y que me dejan sin saber qué contestar es cuando alguien me pregunta cuál es mi película favorita. Cuando hablas con alguien, le comentas que te gusta el cine, pues es habitual que te hagan esta pregunta y la verdad es que yo nunca sé qué decir, porque cuando uno se pasa la vida viendo películas, pues es realmente complicado mencionar solo una entre tus títulos favoritos. Entiendo que es pues como el que ha jugado muchos videojuegos, ha leído muchos libros, ha escuchado mucha música. Es muy complicado que pueda decantarse por uno de los títulos o los que ha disfrutado a lo largo de su vida cuando pues ha habido muchos que le han hecho pasar bien y realmente quedarse con uno de ellos, como digo, es muy difícil. Las películas te pueden gustar por muchos motivos. Esto no es una carrera en la que es muy fácil decir pues quién ha ganado, quién ha llegado el primero. Y las películas pues combinan muchos factores, combinan la literatura, la música, la interpretación, la fotografía, etcétera, 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 un montón de disciplinas en este mismo arte. Con lo cual, pues depende del día, pues puedes decantarte por una o por otra, pero claro, entre sacar solo una para mí desde luego es imposible. Y aparte de esto, normalmente uno no tiene en la cabeza siempre todas las películas que ha visto, no las tiene todas presentes. Es habitual que de repente pase algo o leas algo o alguna cosa te haga recordar una película que viste en su momento y digas, hombre, si esta era buenísima y ya no la tenía presente, ¿no? Pues bueno, hace poco a mí me pasó algo parecido. Hace poco mi memoria se activó y me hizo recordar una película que no es que esté entre mis favoritas de la historia, pero que sí me pareció interesante en su momento y que me gustaría comentar brevemente. Lo que detonó esta memoria, este recuerdo, fue el leer acerca del nuevo proyecto de Christopher Nolan, la nueva película que está preparando, que no es otra que Oppenheimer, una película que se basa en la vida del famoso científico estadounidense de origen judío que fue, pues según muchos, el padre de la bomba atómica. Christopher Nolan, que está rodando con esta película con Universal después de su ruptura con Warner, pues como siempre no se priva de nada. Al parecer tiene un presupuesto de unos 100 millones y bueno, está rodando la película pues con todo lujo de medios, entre otras cosas pues, utilizando el formato IMAX de 65 milímetros e incluso rodando, según he leído, lo que nunca se ha hecho, que es grabar en formato analógico en blanco y negro en este tamaño de fotograma de 65 milímetros IMAX. La película está protagonizada por Cillian Murphy, que ya ha trabajado con el director varias veces, y entre otros pues el reparto está también Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Rami Malek y otros muchos. Como digo, pues estamos ante otra superproducción de Nolan, tal y como nos tienen acostumbrados. Y bueno, al conocer este proyecto, inmediatamente me acordé de otra película que basa un poco sobre este mismo tema y que se titula Creadores de Sombras. Esta película se tituló originalmente Fat Man and Little Boy, el nombre clave que se adjudicó a las dos bombas atómicas que se desarrollaron para Hiroshima y Nagasaki y cuyos nombres pues vienen de personajes de historias del escritor Dashiell Hammett. Esta película, que fue un fracaso en su estreno, pues posteriormente se redistribuyó con el título de Shadowmakers, creadora de sombras, pues imagino que con la intención de conseguir un poco más de tirón que el que se había obtenido con el título original. La película del 89 está dirigida por Roland Joffé, que ya había tenido grandes éxitos en su carrera en años anteriores con La Misión y con Los Gritos del Silencio, y tiene entre otros muchos atractivos, para mí el fundamental, el que está protagonizada por Paul Newman, por el maravilloso Paul Newman, que posiblemente estaba en aquel momento en la mejor época de su carrera, que había interpretado un par de años antes otra vez a Eddie Felson en aquella continuación del Buscavidas que fue El color del dinero de Martin Scorsese, y que había interpretado pues 6 años antes, aproximadamente 6 o 7 años antes, el que para mí es posiblemente el mejor papel de su vida, que es el de aquel Frank Galvin, aquel abogado hundido y perdedor de la maravillosa película de Sidney Pollack, Veredicto Final. La película también cuenta con la música de Ennio Morricone y la fotografía de Bill Mossimo, con lo cual, pues como se ve, el equipo tanto técnico como artístico era de auténtico relumbrón. Teníamos también a Dwight Schultz, que interpretaba a Oppenheimer, en un papel bastante extraño para lo que era su carrera más popular en aquel momento, porque ya recordemos que era el actor que interpretaba al Loco Murdoch en la serie del Equipo A. Está Bonnie Bedelia como la mujer de Oppenheimer, y tenemos a John Cusack pues en el papel de otro de los científicos que participó en aquel proyecto y que bueno, es un personaje ficticio que bueno, fue creado un poquito como guía moral para el espectador y que bueno, pues también para mantener esa historia de amor pues que a veces parece que es imprescindible en Hollywood, que mantenía con la enfermera que encarnaba Laura Dern. La película comienza en 1942. Han pasado unos 9 meses desde el ataque japonés a Pearl Harbor, lo que supuso
pues que Estados Unidos no tuviera más remedio que introducirse ya de cabeza en la Segunda Guerra Mundial. Y con los nazis, pues digamos, ya triunfando en Europa, pues vemos como el general Leslie Groves, este personaje interpretado por Newman, es seleccionado por el ejército para dirigir el proyecto que va a dar lugar a la bomba atómica, al desarrollo de la bomba atómica. El general Groves no está muy contento con este encargo porque él es un veterano militar a la vieja usanza que lo que quiere realmente es estar en el centro de la batalla, en el frente, pero bueno, evidentemente se pliega a las órdenes y se elige a este Robert Oppenheimer para encabezar este equipo de científicos que va a desarrollar o intentar desarrollar este proyecto que en el momento pues evidentemente solo es una teoría, que es el desarrollo de una bomba atómica. Para esto se construyó pues una base en Los Álamos, en Nuevo México, donde se reclutaron a estos científicos, a estos equipos con sus familias, en lo que posteriormente se llamaría el proyecto Manhattan, que dio lugar a la bomba famosa. En la película, por lo menos en la versión doblada, que es la que he visto, en ningún momento se menciona el proyecto Manhattan. No tengo claro por qué, no sé si es algo que luego se nombró así posteriormente. Y bueno, el nombre del proyecto, el proyecto Manhattan, pues viene dado porque gran parte de los científicos que encabezaron o desarrollaron las teorías o los estudios que dieron lugar a esta bomba atómica, pues provenían de la Universidad de Columbia, ubicada precisamente en Manhattan. A este equipo de científicos, que como el propio Oppenheimer en gran parte eran de origen judío, pues evidentemente se les motivó explicándoles que los alemanes estaban desarrollando más o menos la misma tecnología y que Estados Unidos tenía que desarrollar la bomba atómica antes de que los alemanes pudieran tenerla en su poder, porque claro, lógicamente, tal y como estaba la guerra en aquel momento, con los nazis pues bastante afianzados en diferentes frentes en Europa, pues el que consiguiera una bomba nuclear, pues evidentemente habría que inevitablemente ganasen la guerra, algo que Estados Unidos no podía permitir. Y así se puso en marcha el proyecto. La película, pues yo para mí, desde mi punto de vista, tiene tres pilares, ¿no? Por un lado, el propio desarrollo de la misión, del desarrollo de la bomba atómica que tenían que crear, con lo que supuso de llevar a la práctica algo que realmente solo existía en la teoría. También tenemos la relación entre Oppenheimer y Groves, pues dos personas que vienen de mundos muy distintos, con distintos puntos de vista y distintas filosofías, y mientras que el general pues tiene que imponer una disciplina y tiene que comandar a este equipo para que desarrolle lo que el país necesita, el ejército necesita, para él no existe la palabra derrota, y así les exige ir más allá de lo teórico para construir este artefacto real, y les obliga y les dice que hay una única palabra que jamás quiere escuchar, que es imposible. Y por otro lado, Oppenheimer, pues un genio loco que vive en las nubes con una vida personal bastante compleja y que lógicamente se mueve por unos parámetros muy distintos a los de este general. Y otro tercer pilar que para mí es fundamental en la película es el debate moral. La verdad es que lógicamente en aquel momento la humanidad, o por lo menos estos hombres, se vieron pues abocados a un dilema pues como nunca, posiblemente nunca había existido en el mundo, ¿no? El de desarrollar una bomba, un arma con una capacidad destructiva tremenda que no sabía muy bien qué podía desembocar, y con el fin pues de acabar con lo que en aquel momento era el mal absoluto, pero sin tener muy claro pues qué podía suponer como efectos secundarios el desarrollo de esta tecnología. Es cierto que durante gran parte del proyecto para ellos era una teoría, un desafío teórico que desarrollar, un conjunto de problemas a resolver, que como buenos científicos pues es algo que resultaba apasionante, pero claro, llega un momento en el proyecto en el que cuando se va viendo que aquello se va volviendo pues cada vez más tangible y que va a dar lugar efectivamente a algo como una bomba nuclear con la capacidad destructiva que eso tiene, pues las dudas morales empiezan a aparecer con más frecuencia entre este equipo. Es muy interesante, ¿no? Ver por un lado la parte teórica de avance del proyecto, en el que vemos cómo se van dividiendo los científicos en varios equipos, en varios departamentos, cada uno con el propósito de resolver una pieza del puzzle por separado hasta dar lugar a la resolución final. Y recuerda pues un poco, o por lo menos vagamente a mí, películas pues como El Marciano, ¿no? Estas películas en las que vemos cómo el ser humano y su inteligencia y su intelecto es capaz de alguna forma de vencer casi cualquier problema si tiene la resolución y la capacidad y la habilidad para enfrentarse a ellos de forma racional. Y poco a poco, como he dicho, pues a medida que el proyecto va desarrollándose y va cada vez viéndose más próximo el final, pues las dudas empiezan a aparecer. Oppenheimer es una especie de figura shakespeariana en la que, bueno, pues se debate entre la obligación, la duda, el deseo de desarrollar algo por primera vez, su deseo de triunfo, de éxito, pero a la vez el miedo que le produce por llegar a dar a luz algo como lo que estaban gestando en aquel proyecto Manhattan. Vemos también cómo pues la motivación que tienen ellos como judíos de alguna forma de derrotar a los alemanes que tanto daño estaban haciendo a su pueblo,
pues se empieza a tambalear un poco cuando primero se descubre que Alemania no está desarrollando nada parecido a aquello, no tiene capacidad para desarrollar una bomba atómica ni mucho menos, y más adelante cuando se empieza a evidenciar pues que el frente nazi realmente está a punto de ser derrotado o ya está dando por lo menos visos de perder fuerza y de acabar eventualmente derrotado en un plazo más o menos razonable. Esto les hace desmotivarse un poco. En aquel momento Groves evidentemente les dice que no, que el proyecto tiene que seguir, que ahora el enemigo son los japoneses que están tomando fuerza y que hay que frenarlos de cualquier manera. Oppenheimer le propone, en caso de que lleguen a desarrollar la bomba, lanzarla en un atolón, pues simplemente como prueba de fuerza, sin tener que matar a nadie, pero para que los japoneses vean realmente la capacidad destructiva que han desarrollado. Pero Groves, pues como buen militar de la vieja escuela, pues dice que no, que la bomba hay que desarrollarla y hay que acabar con los japoneses, con la amenaza japonesa de un plumazo. Y bueno, este equipo de científicos y Oppenheimer en su cabeza, que les pasa un poco pues como lo que se comentaba en Parque Jurásico, ¿no? Aquello de estaban tan ocupados pensando en cómo conseguirlo que no se plantearon si deberían hacerlo o no, pues al final, entre dudas y no dudas, pues acaban por desarrollar el proyecto para el que habían sido contratados. Como sabemos, pocas cosas hay tan infinitas en el mundo como la capacidad del ser humano para justificar todo lo que hace, y al final pues uno hace lo que quiere hacer y encuentra posteriores razonamientos que le hagan sentir pues que lo que ha hecho era lo correcto. La bomba se desarrolla, se hacen sus primeras pruebas, Oppenheimer queda un poco horrorizado ante la capacidad destructora que ha desatado, y bueno, la película acaba poco más o menos poco después, no se ve realmente el lanzamiento explícitamente, pero es cierto que vemos como Oppenheimer es recibido pues como un héroe, porque de alguna forma ha colaborado grandemente a terminar con la guerra, y en su cara, en prácticamente el plano final de la película, pues podemos ver una expresión que es una mezcla de triunfo y de terror ante lo que se avecina. Es cierto que el propio Oppenheimer, digamos de alguna forma, renegó un poco de sus propios trabajos, y cuando se le pidió colaboración para desarrollar la bomba de hidrógeno, posteriormente una bomba mucho más potente que las de Hiroshima, pues rechazó el trabajo y dijo que no quería saber nada de aquello y que no quería seguir trabajando en aquella línea. Y esta es Creadores de Sombra, una película, pues como digo, que entre otras cosas, aparte de ser una pequeña retazo histórico que te permite, pues si no conoces muy bien cómo fue aquello, conocerlo un poco más, pues nos muestra pues una de las mayores encrucijadas morales en las que se ha visto sometido el ser humano, y también nos muestra también una especie de locura que bueno, se cometió y que no se sabía cómo iba a funcionar. Realmente te planteas también viendo la película hasta qué punto los Estados Unidos tenían derecho a desarrollar aquella tecnología y probarla, cuando vemos que antes de hacer las primeras pruebas, pues los propios científicos no tienen claro lo que va a suceder. Unos hablan de si aquello va a hacer arder de la atmósfera del planeta o qué consecuencias va a tener para el mundo en general. Y es cierto que uno se plantea realmente si estaba claro, si tenían medido o si tenían todo controlado de hasta qué punto aquello podía no solo ser un fracaso como arma, sino todo lo contrario, haber pues supuesto una devastación terrible para el planeta. Pero bueno, como se suele decir, esto ya es historia. Entiendo que Nolan desarrollará mucho más todas estas diatribas y todos estos dilemas que Oppenheimer sufrió o tuvo a lo largo de su vida, referentes a los estudios que desarrolló y a los trabajos que realizó para el ejército y que dieron como lugar pues aquella bomba tan destructiva. Pero bueno, de momento, hasta que llegue la película de Nolan, si es que llegamos a verla, porque claro, también viniendo a colación mucho con el tema, en estos días en que estaba preparando este vídeo, pues se ha desencadenado toda esta historia de la invasión rusa en Ucrania, y ya no tengo muy claro si vamos a llegar a ver la película de Nolan o el mundo va a explotar antes de aquello en un holocausto nuclear, porque bueno, pues un miedo que parecía descartado. Es cierto que el mundo moderno tiene muchos miedos, sufrimos muchos miedos porque los medios de comunicación diariamente nos intentan acojonar continuamente entre pandemias, ocupas, inmigrantes, terrorismo y demás. Se trata de mantenerlos asustados todo lo posible, pero un miedo que parecía que se había olvidado ya, que era el miedo de la amenaza nuclear, pues ahora mismo, pues aquí lo tenemos otra vez, amigos, por si era poco, ¿no? Tenemos COVID y posible destrucción nuclear, pues así a corto plazo. Así que, como digo, no sé si llegaremos a ver la película de Nolan, no sé siquiera si llegaremos a publicar este vídeo, pero insisto, si esto llega a buen puerto y las cosas se relajan un poquito, pues entiendo que Nolan, con su habitual buen hacer, pues nos hará conocer mucho mejor a este personaje de Oppenheimer,
con una película pues posiblemente mucho más aparatosa y mucho más grande que lo que fue aquel Creadores de Sombra, que bueno, si no conocéis os recomiendo desde este pequeño vídeo. Muchas gracias, un saludo y hasta pronto.